Segunda de Corintios capítulo 2, versos 5 en adelante. Si le hemos hallado, dame lectura de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Oramos. Amado Dios y Padre, te damos gracias de estar una vez más delante de tu presencia y gracias porque tú nos permites leer tu bendita palabra. Señor, ruego que tomes total dominio y control de mi vida, Señor, para que todo lo que hable sea edificación y de este día, Señor, todos salgamos entendiendo y comprendiendo lo que tú nos quieres enseñar. Señor, te damos gracias por esta libertad tan hermosa que nos has dado en el Espíritu, Señor, de estar delante de tu presencia y estamos seguros que tú nos has reunido con un propósito, Señor, y que ese propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Señor, así encomiendo este servicio en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Habíamos comenzado hablando del perdón de Dios, el primer día de enseñanza. El segundo día habíamos hablado de las dos caras del perdón y ahora directamente entramos en el último punto, que es el perdón cristiano. Había comenzado hablando, hace un breve resumen, de que el perdón justamente tiene el origen en Dios, ¿sí? Es Él el que perdonó a la humanidad, fue Él el ofendido, sin embargo fue el ofendido quien tomó el primer paso y perdonó a la humanidad, perdonó al hombre, pagó el precio, porque sabemos y entendemos que justamente lo que nosotros teníamos era una deuda con la justicia de Dios, y esto no se podía pagar, por lo menos nosotros no lo podíamos pagar. Entonces vino Jesucristo, ocupó nuestro lugar, se lo hago muy breve, y allí nosotros obtuvimos el perdón de nuestros pecados, como se lee allí en Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Luego también hemos hablado en cuanto al ofendido y el ofensor, la semana pasada, que el ofendido tiene esta capacidad de perdonar, tiene esta capacidad y este deber de perdonar a su hermano, a su prójimo, para hacerlo más general todavía, para que no pensemos que es solamente dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Pero también hablamos sobre el ofensor, de que el ofensor tiene la necesidad de alcanzar el perdón de su hermano, ¿sí? Para que no quede todo, como quien dice, nos lavamos la mano. Yo le hice algo a un hermano y el hermano tiene la obligación de perdonarme y yo no hago absolutamente nada, sino que habíamos hablado y habíamos mostrado por las escrituras que debía haber en nosotros una muestra de un genuino arrepentimiento, como viene hablando nuestro pastor en cuanto al arrepentimiento. Recordemos que era un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de camino, un cambio de conducta. O sea, debe haber evidencia de que yo me arrepiento de lo que le hice a mi hermano. Entonces en mi hermano se va a producir todo deseo de perdonarme, ¿sí? Y además, que habíamos visto también, de nada sirve que mi hermano me perdone, mi prójimo me perdone, si yo no me arrepentí de nada. ¿De qué me sirve el perdón si no voy a cambiar de actitud? Mi hermano sí le sirve porque muestra madurez y muestra un crecimiento y que está conduciéndose correctamente, pero a nosotros no nos sirve de nada, lamentablemente, porque no cambiamos de actitud. Lo mismo sucede con el perdón de Dios. Dios nos perdonó en Cristo Jesús, recibimos el perdón de pecados, pero ¿de qué sirve que habiendo recibido el perdón de pecados, habiendo pasado por las aguas del bautismo, tengamos exactamente la misma vida que teníamos antes, no hayamos cambiado absolutamente de nada? Eso da muestra de que no nos arrepentimos. Bien, y ahora nosotros leemos aquí en 2 de Corintios, esta carta le envía el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, la segunda carta que ha enviado, o por lo menos la que tenemos nosotros, creo que es la tercera en realidad, pero la segunda se perdió.
Vemos que había alguien que le había hecho algo al apóstol y el apóstol procede públicamente en tomar la iniciativa, ¿sí? Él dice, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solamente a mí, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Era obvio que esto iba a suceder porque el apóstol Pablo era muy querido, era muy respetado, era el maestro de todos ellos, y que alguien lo ataque directamente a él, obviamente por un celo en el buen sentido de la palabra, sí, le iba a afectar a todos, ¿cierto? Entonces, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y luego el apóstol Pablo dice qué se debe hacer en cuanto a esto. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía este interés en esta iglesia? Porque si nosotros vemos, se instala como una forma de tratar a ciertas situaciones la venganza, esto se instaló y no se sale más. Y eso no es lo que nuestro Señor quiere para su iglesia, la que Él compró con su sangre, ¿cierto? Por eso el apóstol Pablo muestra que se debe proceder de una manera cristiana, se debe proceder de una manera diferente a lo que lo haría el mundo. Sino en una familia, por ejemplo, si alguien ofende al padre, entre los hermanos a veces se pelean porque uno le faltó respeto al padre, o hay problemas internos allí, pero lo que el apóstol Pablo, como el padre de la iglesia, vamos a decirlo así, vamos a usar esta expresión, lo que él busca es, hijos, haya calma, haya paz entre vosotros, haya amor fraternal. Entonces dice, os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener pruebas si vosotros sois obedientes en todo. Ya que vosotros perdonáis, yo también. Porque también lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Esto lo aclara como diciendo, yo les voy a dar un ejemplo. Este hermano me ofendió a mí, creo que quería causar divisiones, era el problema. Y iba en contra de la doctrina del apóstol Pablo, perdón, la doctrina de Cristo que el apóstol Pablo predicaba, vamos a decirlo así más correcto. Y entonces estaba prácticamente en rebeldía, producía algo malo, no podía producir división. ¿Para cuánto podía guiar al error? Para el apóstol Pablo era un hombre muy celoso de los hermanos, los cuidaba mucho, no porque eran su rebaño, era porque era la iglesia de Cristo y para él tenía importancia, muchísima importancia. Él dedicó su vida a esto. Dice, cuando nosotros leemos las cosas que dice estaba entre falsos hermanos, entre naufragios, dice, y lo que sobre mí se agolpa, dice, es la preocupación por todas las iglesias. Vemos que para él la iglesia era su vida la iglesia, ¿sí? Vemos este sentir de un verdadero cristiano y de un verdadero siervo de Dios. Entonces dice, ya que vosotros perdonáis, yo también, porque también lo que yo he perdonado, si en algo perdonado, por vosotros los he hecho en presencia de Cristo. Y luego aclara todo este texto, termina en el verso 11, y ahí está la clave, creo, para la iglesia, para la congregación, para el grupo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y ese es el punto. Que en la falta de perdón, el diablo gana ventaja. Pero el diablo ya fue vencido, no tiene ni arte ni parte ni en la iglesia, decimos nosotros. Sí, amén, todo lo que quiera, cíteme todos los pasajes que quiera, pero en cuanto uno se divide de su hermano, el Satanás está ahí utilizando la gente que tiene, que es la carne, llenándonos de pensamientos y sentimientos contrarios para que no haya perdón. Si no hay perdón, no hay trabajo unido. Si no hay trabajo unido, no hay comunión. Si no hay comunión, es imposible hacer algo para el Señor y que crezcamos. Entonces, es imposible que, por ejemplo, el ministerio, ustedes gracias a Dios pueden ver cómo ha crecido el ministerio de Reino de la Gracia, no porque seamos el Reino de la Gracia, sino porque el ministerio hubo una ocupación en unirnos en la Escritura con la guía del Espíritu Santo y haciendo a un lado todos nuestros pensamientos. Y créanme que hemos derribado un montón de pensamientos, porque somos seres humanos y tenemos nuestras ideas, a veces interpretamos las cosas de una manera, pero preferimos que sea Dios el que nos guíe. Y si algo no tenemos respuesta, oramos y esperamos en Dios. Entonces fue un proceso también de madurez para nosotros, lo decimos sin ningún tipo de vergüenza, porque la verdad, es un proceso de madurez para nosotros como ministros. Y se ha logrado un ministerio muy unido, gracias a Dios. Y es lindo porque se ve también el respaldo de Dios en los mensajes que Dios da. Vean la enseñanza en cuanto a los dones que Dios le concedió al pastor y maestro Damián, la enseñanza que viene dentro de 2 semanas con el pastor Jorge Benítez en cuanto a la autoridad. Todo eso, ¿por qué lo da Dios? Porque se está creciendo. Hay una ocupación, no es porque un siervo es especial. Dios lo pudo haber dado a quien él quería, pero hubo una disposición de todo el ministerio
de que la iglesia crezca, pero a través de las escrituras. Bueno, este crecimiento hubiese sido imposible si no se tiene una madurez, por ejemplo, en este tema, en lo que es el perdón. En el que estar trabajando junto con mi hermano, estar a la par, codo con codo, como quien dice. ¿Tenemos defectos? Sí, muchas cosas nos faltan conquistar porque estamos en el mismo proceso que todo el resto de la iglesia. Eso es lo maravilloso. Estamos todos iguales, todos nivelados por la escritura. No es que uno es más que otro. ¿Sí? Entonces eso es lo hermoso. Bien, en cuanto a eso, vemos que qué pasa o qué sucede si nosotros, por ejemplo, como ministerio, hay peleas. Yo me peleo con un hermano y yo junto a un grupito por un lado y el hermano que está peleado conmigo junto a otro grupito por otro lado. Y no va a haber efecto. No sé, es imposible que crezca. Es imposible que crezca, o sea, es anormal que una parte del cuerpo crezca más que otro. O el cuerpo, o crece todo el cuerpo o no crece. Es así. Vemos entonces, y Satanás justamente utiliza esto. Nosotros lo podemos llevar a este lugar, yo lo puedo llevar al grupo donde congrego, en el grupo 5, con el pastor Jorge Benítez y los hermanos de mi barrio. Lo mismo, si no hay unidad, no puede haber crecimiento. Si no hay armonía, no puede haber crecimiento. Si no hay perdón, Cristo no está en medio de eso. Es así. Es sinceramente así, hermanos amados. Entonces, ¿qué sucede? Satanás gana ventaja de esto. ¿Sí? ¿Qué mejor? Jesús mismo lo dijo, un reino dividido no puede subsistir. Un reino dividido, ¿qué sucede? Es conquistado por otro. ¿Qué mejor para otro, en un conflicto armado entre dos reinos, que uno de los dos tenga una división? Es lo mejor que le puede pasar. De hecho, por eso mismo el reino de Israel fue conquistado. Porque unido era fuerte, pero una vez que se separó, 2 tribus por un lado y 10 por otro, fue conquistado en poco tiempo. Poco sí lo duró y desapareció el resto de Israel, solamente quedó Judá. Por eso hoy se le dice judíos. ¿Se entiende, no? Entonces vemos nosotros cómo Satanás gana ventaja. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, y se incluye el apóstol. Porque pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo tenía otra versión que decía, así Satanás no se aprovechará de nosotros, ya conocemos sus malas intenciones. ¿Sí? Esta es la versión lenguaje actual. Así Satanás no se aprovechará de nosotros, ya conocemos sus malas intenciones. Vemos nosotros que la falta de perdón entonces, lo que nos dice acá el apóstol Pablo, la falta de perdón nos priva de la vida plena que Dios quiere para nosotros, entonces puede hacer que Satanás nos desvíe. ¿Sí? En otras congregaciones, lamentablemente, se utiliza el púlpito para señalar hermanos, se utiliza púlpitos para transmitir ideas, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Él a mí me parece, y no importa que la escritura diga una cosa, si al pastor se le pareció eso y al resto le pareció bonito, siguen todos, y tenemos muchísimos testimonios, no tenemos por qué dar nombre de nadie, de muchísimos que antes estaban perseverando en las enseñanzas de la sana doctrina, lo que sería la doctrina de la gracia, que se llamaba así, que ministraba a través del pastor Juan y muchísimos ministros que estaban con él, y muchísimos, la mayoría, se desviaron. Algunos es terrible, ya hasta hicieron sectas. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede suceder eso? Personas que conocieron la verdad. Satanás ganó ventaja. ¿Cómo? Con un pensamiento. La división, una vez el pastor Rolo había hablado sobre la división y sus consecuencias. Y hablaba esto, que la división empieza en la mente de uno. Luego busco un compinche, busco a alguien que piense como yo, o por lo menos siembro eso en mi hermano. Lo siembro y el diablo con el tiempo también rega su sembradío. Así como el Señor rega su palabra para que crezca, el diablo también, los sentimientos, los pensamientos nos riega. ¿Sí? Nos rodea de gente mala, de gente que es mala influencia. Eso también tenemos que saber elegir. ¿Sí? Porque la Escritura nos dice que tenemos el deber de examinarlo todo, pero tenemos la obligación de retener lo bueno, no lo malo. Entonces, eso depende de cada uno de nosotros. Entonces vemos que el enemigo saca ventaja de la discordia. ¿Sí? Y sus herramientas, justamente como dijimos, son los pensamientos, los sentimientos. Veamos nosotros el rey Saúl. El rey Saúl, como dijimos la semana pasada, creo que fue un varón elegido por Dios. Era un rey como para envidiar. ¿Sí? Era más alto que todos, de los hombros para arriba, todo el resto del pueblo llegaba del hombro para abajo. Era tímido y era humilde cuando empezó. Luego el orgullo ganó espacio en él,
ganó lugar. Entonces vemos que su crecimiento como rey, como estratega militar, no fue acompañado lamentablemente de su crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces los pensamientos le ganaron, quiso hacer las cosas a su manera, como ya conocemos, el pueblo quiso tomar del botín que Dios había hecho que era del anatema, o sea, era maldito, tenía que destruirse todo, no tenía que quedar una sola persona viva, y lamentablemente Saúl, su pensamiento lo llevó, no, esto vamos a perdonarlo, esto vamos a dejarlo, vamos a dejar vivo al rey, todo cosas que Dios había ordenado ya cómo tenía que hacer. Entonces sus pensamientos le ganaron. Otro ejemplo es Judas, ¿sí? Es asombroso, si uno se pone a pensar, Judas Iscariote, por supuesto, ¿no? Se pone a pensar esto, o meditar, qué tremendo, porque durante 3 años y medio estuvo escuchando exactamente lo mismo que el apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pedro, perdón, que Marcos, que todos los discípulos del Señor, Juan, Jacobo, usted lee, eran 12 discípulos, eran 12 personas que lo seguían a todos lados del Señor, no se separaron nunca de él. ¿Sí? Solamente cuando los envió de 2 en 2 a predicar y a hacer milagros, fue el único momento, pero si no, estuvieron 3 años escuchando exactamente las mismas cosas. Vio los mismos milagros, vio muertos resucitar, vio multiplicación de los alimentos, vio enfermos siendo sanos, vio cómo él cerraba la boca de los escribas, los fariseos, los que engañaban, a los herodianos, todo. Vieron todo, exactamente lo mismo que vieron los otros apóstoles, los otros discípulos en su momento. Judas también lo vio. ¿Y cómo puede ser que esa persona, que estuvo 3 años empapado de Cristo, vamos a decirlo así, entrega a su maestro a muerte, porque él sabía que le iba a entregar a muerte, lo entregó por 30 monedas, lo entregó por un poco de dinero? Entonces nos asombra eso, es lo mismo que sucede muchas veces ahora. ¿Cómo puede ser que hermanos que estuvieron tanto tiempo empapados de la palabra de Dios, estuvieron a la par nuestra, sirviendo al Señor en tantas tareas, y de repente están haciendo algo que es terriblemente malo, están totalmente desviados? ¿Cómo se explica eso? Un pensamiento ganó lugar, un pensamiento se sembró, quedó ahí establecido y no lucharon para combatirlo. Y eso es lo malo, no luchar para combatir esas cosas. Los pensamientos que no son inspirados en la palabra de Dios, que no son guiados o no tienen fundamento bíblico, lamentablemente producen división. ¿Sí? Por eso debemos combatirlo. Todos esos pensamientos que no son inspirados, usted vaya por la escritura a ver que ningún versículo le dice que haya división en la iglesia, ¿sí? Sino que habla de la unidad, de una perfecta unidad, porque justamente la iglesia es el cuerpo de Cristo. No puede hablarle, bueno, este mensaje es para la oreja, este es para la mano, este para el pie. El mensaje es para todo el cuerpo, porque lo que debe crecer es todo el cuerpo justamente, ¿sí? Vemos entonces cómo Judas, con sus pensamientos, se desvió completamente, ¿sí? Otro de la primera iglesia, Ananías y Zafira. No sé si conocen el relato, allí en Hechos de los Apóstoles, las personas vendían sus heredades, no estaban obligadas, ¿sí? Lo hacían de voluntad. Voluntariamente vendían sus heredades, los que tenían muchas, ¿no? Que vendían su casa propia. Eso también se malinterpretó y muchos falsos pastores hacían que la gente venda sus hogares y quedaban en la calle y tomaban ese pasaje. Pero en realidad hablaba de los que tenían muchas riquezas, ¿sí? Vemos nosotros que traían lo vendido, la cantidad de dinero, y traían a los pies de los apóstoles. No era algo obligatorio, era algo voluntario, ¿sí? Era entre ellos y Dios. Y ellos fueron y quisieron mentir. Primero fue Ananías y después Zafira. Y vemos que se presentaron ante Pedro y le quisieron mentir en la cantidad, porque habían sacado dinero. O sea, luego el Pedro le dice, ¿por qué dejaron que Satanás llene su corazón? Y es notable esta expresión, ¿por qué dejaron que Satanás llene su corazón y quieran mentir al Espíritu? O sea, qué atrevimiento, vamos a decirlo así, qué atrevimiento querer engañar al Espíritu. Si Dios lo examina todo, no hay nada en nosotros, hasta la fibra más íntima lo conoce. Los pensamientos, sabe quiénes estamos acá en este momento y quiénes estamos en otro lado. Sabe todo el Señor, todo lo que sentimos, a quién no podemos perdonar, todas esas cosas. Y cómo queremos a veces esquivarle la palabra, no, y le ponemos pero a la palabra. La palabra no tiene no hay excusa. Si Dios habló, es así como Dios lo habló, ¿sí? Amén. Entonces vemos nosotros cómo los pensamientos producen divisiones. Vemos nosotros cómo los pensamientos se instalan y producen algo malo. Asimismo, tomé estos 3 ejemplos en cuanto a cómo los pensamientos afectan a la persona. Asimismo, en cuanto al perdón. Si se instala, por ejemplo, el apóstol Pablo lo que quería era esto en esta iglesia.
Si se llega a instalar esto, de que alguien hace alguna cosa, algo malo, y directamente se lo expulsa, ¿sí? Se puede instalar, entonces no va a haber perdón, ya no va a haber consideración, no se va a tener paciencia con los hermanos, no se va a esperar hasta que crezca. Y si al hermano le falta crecimiento, y si se confundió, y si le pasó algo, no sabemos lo que le pasó. No justificamos una mala acción, que quede claro eso. ¿Sí? Había algunos que perseveraban en causar división, y sí, es causa de expulsión. Los fornicarios también, los apóstatas también. Hay muchas causas de expulsión de la iglesia, pero no vamos a hablar de eso. Pero vemos nosotros que el apóstol Pablo que quería es que, miren, esta persona se compungió, se volvió. Ya tenemos que hacer algo para que no. Se nota que se arrepintió, porque dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Por qué decía esto? Porque se había arrepentido, para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Por qué? Porque luego él va a sentir que le falló a todos, se va a sentir juzgado por todos y nunca más va a levantar cabeza, nunca más va a querer servir a Dios. Se ve que era alguien importante de la iglesia, ¿no? Tenía algún cargo, porque si era una persona nueva no habría mucho problema, pero se ve que era alguien importante, alguien del ministerio del lugar. Entonces, si entra este pensamiento de que es imposible que sea restaurado, entonces ¿quién va a servir al Señor? Porque en mayor o menor medida, a veces hemos fallado nosotros algunas cosas, ¿sí? Pero vemos nosotros que el apóstol Pablo enseña esto. Si se puede restaurar, restáurenle, ¿sí? Con espíritu de mansedumbre, restáurenlo. Que vuelva a servir, que tome nuevamente ponga nuevamente sus manos en el arado y siga hacia adelante. Que las cosas que quedaron atrás le sirvan de enseñanza, ¿sí? No vamos a decir que va a vivir toda su vida feliz, tal vez hasta sienta remordimiento de lo que le sucedió. Eso ya queda entre él y Dios, pero que nosotros no seamos de tropiezo al hermano. Amén. Se va entendiendo, ¿no? Bien, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 15. Dice 5:15 de 1 Tesalonicenses: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Entonces vemos el consejo del apóstol Pablo aquí. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, ¿sí? En lo personal, y para con todos, incluye a todos. No queda nadie exento de esto. Entonces esta es la regla para nosotros. Me hizo algo, no, esto traducido sería no guarden rencor, lo que está diciendo en otras palabras. No guarden rencor. Mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Y esto es, como explica el pastor, se usa la palabra mirad, o sea, es una orden, no es un consejo. Mirá, podrías pagarle bien a pesar de lo que te dice. No, directamente se le está diciendo que ninguno pague a otro mal por mal. O sea, es algo que tenemos que observar. O sea, la palabra mirar, o sea, observar constantemente, tener siempre presente, prestar muchísima atención en cómo reaccionamos nosotros ante situaciones adversas. Justamente es una situación adversa directamente hacia mi persona, por eso es más delicado. ¿Sí? Dice, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Sí? Encima da el consejo. Ahí sí da el consejo. Antes seguid siempre lo bueno. Unos para con otros. Tengo para elegir o hacerle un daño al que me hizo mal, o tengo para restaurar mi relación y seguir avanzando hacia adelante. Entonces, nosotros somos los que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso pone este ejemplo, esta orden el apóstol Pablo para esta iglesia en Tesalónica, que ninguno pague a otro mal por mal. Vamos a Romanos capítulo 14. Verso 13. Son todos consejos prácticos que el apóstol da para cómo saber llevar entre los hermanos. Dice así 14:13 de Romanos:
Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahí habla de prestar vital atención a cómo nosotros nos conducimos con el hermano, ¿sí? No debemos hacer nada, decidir, es una decisión propia, ¿eh? Yo no puedo decidir por mi hermano ni él por mí, es algo totalmente personal. Decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Luego, en el verso 19, agrega algo más. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ese es el camino que debemos tomar. Nosotros debemos decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Y qué hacemos entonces? Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Allí está, hacia ahí es donde nosotros debemos encarar, hacia ahí debemos apuntar nosotros. Hacer todo aquello que produzca paz, que produzca una mutua edificación. ¿Sí? Lo que yo haga por mi hermano, no solamente crece él, crecemos los dos. Al estar ministrando, por ejemplo, en este momento a ustedes, no es que solamente van a crecer ustedes, yo también estoy creciendo en cuanto a esto, porque Dios a mí también me está ministrando. Todo lo que se habla, lo habla para uno mismo, el ministro o el vaso que Dios use, lo habla para uno mismo y para el pueblo que está oyendo. Entonces, el consejo de Dios para mi vida en este día es: no nos juzguemos malos nosotros, no estés midiéndote con tu hermano, no estés buscando todos los defectos de tu hermano. ¿Por qué más bien decidís no poner tropiezo? O sea, lo que te toca a vos es no poner tropiezo al hermano, no juzgarlo, ¿sí? De eso se va a encargar el Señor. Pero en cuanto a mí, lo que me toca es no juzgar al hermano, no buscarle los defectos, sino decidir no poner tropiezo u ocasión de caer. Que no sea por mí que tropiece mi hermano. Ahí está el cuidado que debo tener. No debe, hermanos, pues, va a haber tropiezos, como dijo el Señor Jesucristo. Es imposible que no haya tropiezos, pero hay por aquel que viene los tropiezos. Entonces, no vas a hacer cosa que por un comentario mío, que por algo que yo pienso, por algo que a mí me parece, o por algo que no me gusta del hermano, lo tenga yo de enemigo y mi hermano tropiece en eso. No vaya a ser cosa que por mi causa se eche a perder la obra de Dios. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de tu comida, o sea, de causa de las cosas que uno elige tener para sí. Entonces, dice más, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, el sendero que debo seguir yo con mi hermano, ¿cuál es? Justamente este. Buscar todo lo que contribuya a que haya paz entre nosotros. No quiere decir que voy a ser condescendiente con el pecado. Si mi hermano está en pecado, yo lo tengo que corregir. Es mi obligación sacarlo del error y corregirlo. No quiere decir, no se confunda ser compañero con ser compinche. Son dos cosas totalmente diferentes. Suenan parecidos, pero no lo son. Compinche es algo para hacer travesuras o hacer cosas malas que no se debe enterar nadie. Ser compañero significa algo totalmente diferente. Significa estar a la par para seguir adelante y seguir avanzando, seguir creciendo, ayudarlo cuando tropieza, levantarlo cuando cae, animarlo cuando está desalentado. Eso es un hermano y eso es un amigo. Eso es un verdadero amigo o una verdadera amiga en el Señor, ¿sí? La amistad en el camino del Señor existe, somos hermanos, pero también somos amigos, porque nos apreciamos, nos buscamos, nos interesamos por los demás. Es más que un lazo de hermanos, ¿sí? Vemos nosotros en Tesalonicenses, primera otra vez, capítulo 4. Cuatro 6 de primera Tesalonicenses, vemos que la cosa se va poniendo más seria. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es grave hacer daño a un hermano. ¿Por qué? Porque el Señor toma cartas en el asunto. Es no solamente estafar o hacerle un daño físico. Si todo lo que hagamos en contra de nuestro hermano, el Señor toma carta en el asunto, ¿sí? El padre de familia es Dios. Dios es nuestro Padre, todos lo decimos. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Todos decimos que Jesús es el hermano mayor. Pero el hermano mayor tiene este trabajo también, ¿sí? De corregir y de disciplinar y de darle un tirón de oreja a aquellos que se están desviando, se portan mal entre hermanos. Nosotros cuando
los niños se pelean, ponemos orden porque somos los padres, porque puede pasar mayores y se pueden lastimar, porque ellos no conocen límites, ¿sí? Entonces nosotros debemos imponer un límite, este es el límite, ¿sí? Nosotros con nuestros padres, con nosotros hicieron lo mismo, y nosotros con nuestros hijos hacemos lo mismo, buscando siempre el bien para ellos. Con nuestro padre hace lo mismo, nos pone un límite. Y dice más, dice entonces, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de esto. Y muchos no lo tenemos en cuenta cuando hacemos algo, hermano. Es más, cuando algún hermano hace algo, tal vez tampoco lo tiene en cuenta, pero debemos hacérselo ver. Lo que estás haciendo es malo, porque el Señor dice, es vengador de estas cosas. No va a quedar impune, Él no va a dar por inocente al culpable. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Vemos que entonces al final, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos allí a San Mateo capítulo 18. Vamos a ver cómo se inicia el perdón. Vemos que el Señor también habló mucho sobre el perdón. Vemos que es un tema importante para el Señor entonces. Ahora, la falta de perdón, como dijimos, ha destruido familias, congregaciones, amistades, compañerismo, matrimonios. ¿Cuántas cosas la falta de perdón ha destruido? ¿Sí? Y muchos lo ven como algo insignificante. Lo guardamos ahí un costadito del corazón, pero ahí está. No hubo perdón. San Mateo 18:15 vamos a leer. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hasta ahí nomás. Vemos entonces cómo comienza el perdón cristiano, con un diálogo. No hablando, bloqueándolo, ni cortándole el rostro, así que nunca más lo veo, me voy, no lo veo nunca más, no le hablo. ¿Por qué te reís? No le hablo nunca más, no lo veo y si lo pierdo mejor. No, debe haber un diálogo, no se va a solucionar las cosas por azar nomás. No va a ser, bueno, Dios va a hacer la obra y va a estar todo bien. Debemos encarar uno, hablar, debe haber diálogo. Debe haber diálogo. Como dijimos, ¿cuántas relaciones entre hermanos, entre el prójimo, se podrían haber restaurado si hubiese habido un diálogo? Era eso nomás. Tendría que haber un diálogo. Hay personas que se habían peleado y después de años se volvieron a cruzar, se hablaron y se entendieron y se dieron cuenta que perdieron muchísimos años de estar juntos, felices, alegres, contentos. ¿Por qué? Por una idea, por no hablar, por no arreglar las cosas a su tiempo. Entonces, ¿cómo comienza esto? Debe haber diálogo. Y si mi hermano hizo algo, hacérselo ver, perdón. Y si yo hice algo, reconocerlo. Debemos tener la suficiente altura para ver eso, ¿sí? De la dignidad y suficiente honor como cristianos, como personas, como hijos de Dios, de asumir nuestra responsabilidad. Yo te hice mal, me doy cuenta, la palabra me hizo ver que hice mal. Lo que hice estuvo mal, te hice un daño, te fallé, te traicioné, te herí, ¿sí? Porque piensan, no, es muy sentimental. Bueno, pero si lo herí y le produje algo, debo solucionarlo. En su tiempo tal vez crezca el hermano y ya no le haga daño eso. Pero con que yo tenga un cierto cuidado con él, el hermano se va a sentir amado, querido, respetado, entonces va a ser restaurada la relación. Quién sabe, tal vez alguna vez ganemos un amigo para toda la vida allí. Ganemos un hermano para siempre. ¿Vieron cuando el apóstol envía a Onésimo? A Filemón dice, tal vez para esto Dios permitió que venga aquí. Para que yo al enviártelo, tú lo recibas para siempre. O sea, pero más como un siervo, como un hermano. ¿Vieron? Entonces, a veces las cosas suceden para justamente esto, de que la relación se restaure. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es el fin de nosotros. Si no te oye, porque tal vez uno no tiene las palabras correctas, busca un hermano, pero un hermano maduro, no alguien que me dé la razón en todo. Un hermano maduro tiene que ser, una persona, un hermano, una hermana que entienda de la palabra y pueda mediar, ¿sí? Que pueda
que pueda llevar a través de la palabra la solución. No, a mí me parece, y te dijo, no vamos a ir justamente al peor, al hermano o a la hermana que siempre tiene problemas con todo el mundo, a contarle nuestro problema, porque es el peor error que podemos hacer. Vamos a buscar a una persona madura justamente para esto, para solucionar, para encontrar un apoyo espiritual en estas cosas, amén. No es malo pedir ayuda, todo lo contrario, lo malo es encerrarse en uno mismo y no pedir ayuda a nadie. Entonces, vemos justamente, así se inicia el perdón cristiano, con un diálogo, ¿sí? Debe haber un diálogo y hacer ver al hermano su error o reconocer el nuestro. Amén, hermanos. Acá vemos nosotros, hermanos amados, ciertos puntos que yo anoté de todos los 3 días de enseñanza. Anoté 4 puntos. Siempre hay mucho más para hablar, ¿cierto? Pero justamente el perdón nosotros, como habíamos repasado al principio de hoy, vemos que no merecíamos el perdón de Dios, ¿sí? De donde justamente inicia el perdón, que es en Dios. Dios es el que procede a perdonarnos. Y usted, al conocer su condición, si han leído Romanos, al principio, cuando habla de la enseñanza, el retrato del hombre, vemos nosotros la condición del hombre, moral, inmoral, religioso, no importa. En esos 3, Dios encerró a todos bajo pecado. Punto. No importa cómo haya sido o cómo pienses que estábamos uno delante de Dios, Dios dice lo encerró todo bajo pecado y para todos le dio la misma salida, Cristo, morir y nacer de nuevo. Y se terminó. Y para todos pagó un mismo precio, no pagó más por mí o más por mi hermano, pagó por todo un mismo precio, ¿sí? Entonces vemos nosotros, y al analizar la enseñanza del retrato del hombre, decimos, la verdad que no era yo merecedor del perdón de Dios. Entonces, justamente, esto es lo que habla el perdón. En sí, nadie merece el perdón. Si nosotros nos podemos ver, le fallamos a Dios, si Él quiere no nos perdona. Le fallé a mi hermano, si mi hermano quiere no me perdona, la verdad es esa. Pero nosotros vemos que en sí nadie merece el perdón, pero justamente eso es lo que lo hace especial. De que estamos otorgando algo a alguien que no lo merece, así como Dios nos otorgó algo que no merecíamos. Si lo único que hicimos fue arrepentirnos, pero luego que Él nos habló, encima Él nos salió a buscar a través de su palabra, ¿sí? Otro punto más, es que no puede el perdón basarse en un sentimiento o en una emoción. Viene la palabra, me quebranta, lloro, voy, le abrazo, te perdono, pero salgo de ahí o me levanto un día de mal humor y me acuerdo todo lo que me hizo. Sí, justamente el perdón habla de eso, como leíamos en Miqueas, que justamente Dios dice, echó tras sus espaldas, en la profunda de la mar, se olvidó, no está constantemente recordando el pecado. Entonces justamente el perdón no puede basarse entonces en un sentimiento. Miren si Dios por una emoción, bueno, nos perdona a todos, pero al otro día nomás ya estamos todos enemigos tras de Dios, porque no nos arrepentimos de nada. O si Dios, vemos entonces que Dios lo hizo en su justicia, Dios lo hizo de una manera correcta el perdón. Porque si nosotros perdonamos por un sentimiento o una emoción solamente, va a ser algo momentáneo, ¿sí? Porque o se va, por ejemplo, a querer justificar la acción de uno. Entonces va a dejar de lado lo que tiene el verdadero sentido del perdón. Entonces no se puede basar el perdón en una emoción del momento, o para ser vistos, o para que el hermano piense que yo soy un maduro y que está todo bien. Habíamos dicho al principio de la enseñanza que el perdón es como un regalo de gran precio, pero que hay que pagarlo en cuotas. El hermano lo recibe en el momento, pero yo lo estoy pagando en cuotas, ¿sí? Para que se entienda. Entonces yo cada vez que lo vea al hermano, como que me voy a acordar que estoy pagando una cuota del hermano, de algo que le regalé muy caro, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que van a venir pensamientos, van a venir situaciones, pero nosotros ya lo hicimos, ya lo compramos, ya lo pagamos nosotros a eso. Pero diariamente debemos estar, o mensualmente debemos estar pagando eso. Entonces vemos que justamente el perdón es así, se otorga, se da de gracia. Otra cosa que habíamos nombrado es que no existe justificativo para una mala acción. Si algo me está frenando para que yo le pida perdón al pastor, es un pensamiento mío. Y si yo me quiero refugiar en algún pasaje, estoy errado.
¿sí? Porque la enseñanza, vemos que nuestro Señor Jesucristo mismo dice, ve, habla con él y ponte a cuenta con el hermano. Si no, busca uno más. Y si no, busca la congregación, poner una oración, pero tenés que ganarte a tu hermano. Si te gasta, es como si dijera, gasten todos los recursos que tengan disponibles. Y creo que recursos tenemos muchísimos. El cuarto punto es como un cierre de todo, dice, para evitar conflictos y para resolverlos la solución es siempre la misma, obrar como cristianos. Usted quiere no tener problema con su hermano, obre como cristiano. Usted quiere solucionar un problema que tuvo, queremos solucionar un problema que tuvimos con nuestro hermano, obremos como cristianos. La solución es la misma, no tenemos otra opción. No es que con mi hermano voy a solucionar las cosas como hombre y con él como hermano en Cristo y las otras como Emanuel. No, para todos la solución es que si nosotros tenemos un plan B para todas las cosas, nunca vamos a crecer, nunca vamos a madurar, nunca vamos a alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. Dijimos que justamente nosotros como que somos deudores a la justicia de Dios y habíamos leído la enseñanza de los dos deudores. No sé si lo recuerdan, que uno debía 10.000 talentos y otro debía, y a este una persona le debía 100 denarios. Vemos nosotros que por la deuda uno era esclavo del otro. La ley decía eso. Si yo adquiría una deuda con el hermano, que era un acreedor, y yo no le podía pagar, mi vida ya estaba en sus manos, y la de mi familia también. Todo lo que estaba a mi nombre pasaba a nombre de esa persona. Era la justicia de ese tiempo, era así. Vemos que uno es cautivo entonces de la ley justamente por eso, porque estaba en deuda. Pero hay un pasaje allí en Deuteronomio, vamos a buscarlo, capítulo 15, que nosotros si vemos, tal vez pasaron tantas cosas, nos sucedieron tantas situaciones, vemos nosotros que yo creo que hay un tiempo para todo, hay un tiempo que Dios permite para que nosotros vayamos aprendiendo y está el tiempo para que ya pongamos en práctica las cosas. Deuteronomio 15, versículo 12 y 13. Es la ley sobre la esclavitud. Dice, si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubieres servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando le despidieres libres, no le enviarás con las manos vacías. Ahí nomás. Este pasaje, en otras palabras, lo que está diciendo, hay un tiempo en el cual tu hermano tiene que ser libre. Hay un tiempo que Dios estableció que las personas deben quedar libres ya. Y quién sabe si Dios es este tiempo que a nosotros nos está hablando. Mira, tenés algo con tu hermano, déjalo libre, perdoná, se acabó el tiempo ya. Ya es tiempo de que actúes como cristiano. No vayas a hacer cosas que este es el tiempo que Dios está estableciendo. Porque Dios, estoy seguro, la Escritura misma lo dice y nosotros vemos, por lo que Dios nos viene enseñando, de que hay muchísimo más por delante. No vayas a hacer cosas que nosotros nos quedemos estancados en este crecimiento, allí nomás hasta donde llegamos y nuestros hermanos sigan creciendo por algo que nosotros no podemos resolver siendo que Dios nos ha hablado. Este es el tiempo, como decía, hay un momento, en el séptimo año, acá pone una fecha, hay un tiempo establecido, lo despedirás libre, que se vaya libre. Y no con rencor, sino que le vas a dar, no lo vas a dejar con las manos vacías, lo vas a bendecir al hermano. ¿Sí? Entonces eso es para nosotros también, que llega un tiempo establecido por Dios en que nosotros debemos quedar sin deuda. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Es lo único que debemos tener. La única deuda que debo tener con mi hermano justamente es esa, el amor continuo hacia él. Es algo que no se termina de pagar nunca. Eso es lo hermoso. Amén. Y vemos nosotros entonces, esto es toda la enseñanza en cuanto al perdón. Comenzamos hablando del perdón según Dios, que el origen estaba en Dios, las dos caras del perdón, el ofensor y el ofendido. Y ahora cerramos con esto que es el perdón cristiano. Es así como Dios quiere que nosotros actuemos, es así como Dios quiere que hagamos todas las cosas. El cierre entonces es obrar siempre como cristianos, para solucionar las cosas y para evitar las cosas. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, hasta aquí
lo que tenía para compartir. Luego le voy a pasar el PDF al pastor Diego para que le pase a todos los hermanos que quieran, porque los apuntes son bastantes. Y gracias a Dios, hermanos amados, por la paciencia que han tenido de poder estar todos estos días aquí compartiendo la verdad de la palabra de Dios. Y gracias a Dios por lo que Él nos enseña. Gracias a Dios por el crecimiento que Él quiere con cada uno de nosotros. Sé que hay muchísimo más por delante y estoy convencido de que este es el tiempo que Dios preparó para que nosotros oigamos su palabra, la pongamos por obra y que Dios cumpla todo propósito con nosotros. Los límites lo ponemos nosotros. Dios solamente puso un límite que es allí, la eternidad, la esposa del Cordero. Es el premio que tenemos nosotros por actuar como cristianos. Así que hacia ese lugar nosotros vamos. Amén. Amado Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú nos has permitido, Señor, compartir la verdad de tu palabra. Gracias por estos días que tú nos has permitido llegar, estar delante de tu presencia, rendirte culto y oír tu bendita palabra, Señor, que ella cumpla todo propósito con el cual tú la has enviado, Señor, y que siempre tengamos presente esto, Señor, de obrar como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, que Él mismo nos haga recordar tu bendita palabra, Señor, que no seamos, Señor, de tropiezo a ninguno de nuestros hermanos, Señor, que procuremos el crecimiento, el bienestar, Señor, que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras, Señor, que tu palabra, Señor, no solamente esté en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que también en nuestras bocas, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor amado, con el crecimiento que tú tienes preparado para con cada uno de nosotros, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice esta congregación, Señor, todo lo que tienen ellos por delante, Señor, todos los proyectos que han presentado delante de ti, Señor, que en todo, Señor, tengan tu respaldo, tengan la guía de tu Santo Espíritu, Señor, y que tu palabra, Señor, esté siempre presente en sus mentes y en sus corazones. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.